El peso sigue reaccionando al paquete de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y este miércoles la moneda mexicana cerró con una pérdida frente al dólar, pese a que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, pidió a los inversionistas que no se preocupen por la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum, por otro lado, se reunió de manera informal con una delegación estadounidense enviada por el presidente de este país, por Joe Biden. Se abordaron temas comerciales, de seguridad y de migración. Le vamos a tener los detalles de cómo va el tipo de cambio, qué es lo que dicen los empresarios, los inversionistas, las reuniones de Claudia Sheinbaum con estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero también con directivos de empresas y cómo se ha buscado tranquilizar a los mercados financieros. Le entramos a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña y no tiene por qué haber preocupaciones porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. Entonces, puede haber alguna situación en estos momentos, pero yo confío en que la economía es sólida y que siempre va a haber diálogo con todos los sectores. Este fue parte del mensaje que envió Claudia Sheinbaum, la virtual ganadora de la presidencia de la República, a todos los inversionistas. Dijo que no debe haber preocupaciones por la aprobación de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, le decía, el tipo de cambio, el peso se sigue depreciando frente al dólar. Este martes cerró el tipo de cambio en 18 pesos con 56 centavos, una depreciación de 1.74% respecto de la jornada del lunes, la jornada anterior, el lunes, para ubicarse en su peor nivel desde el 22 de marzo del año pasado. Casi ha perdido 11% el peso del 2 de junio, que fue el día de la elección, a este martes. Ayer así cerró el tipo de cambio. Al ratito Roberto Aguilar ampliará la información. Por la tarde, Claudia Sheinbaum se reunió con parte de su equipo, así como con legisladores de Morena. Estimó que será hoy cuando diputados y senadores den a conocer la ruta para debatir la reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar, ministro en retiro, se pronunció al respecto al salir de este encuentro. Por esta reforma, pero no obstante, la intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar. ¿Se mantiene el voto por elección popular de los ministros y demás, ministro? Precisamente todo eso es pues lo que va a empezar a platicarse. Nosotros tenemos una propuesta, esa propuesta es la iniciativa del presidente y a partir de ahí pues discutiremos. Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aceptó participar en el proceso de diálogo sobre la reforma judicial. Pidió abrir el debate a las barras de abogados, universidades, escuelas de derecho y organizaciones de la sociedad civil. Durante sus actividades de este martes, Claudia Sheinbaum recibió en su casa de campaña a una comitiva del gobierno de los Estados Unidos. Esta es la crónica. Claudia Sheinbaum se reunió por primera vez con una comitiva de Estados Unidos para poner sobre la mesa los temas comerciales, de seguridad y migración que abordará a partir del 1 de octubre durante su administración. El encuentro se llevó a cabo en la oficina de la próxima presidenta de México, ubicada en Iztapalapa. Por parte de la delegación estadounidense participaron Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Por el lado mexicano, acompañaron a Sheinbaum su coordinador de transición Juan Ramón de la Fuente y el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch. Y hablamos pues de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos como socios comerciales. De hacia adelante, evidentemente, nuestra
relación iniciará obviamente a partir del 1 de octubre, de nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario, como se ha hecho ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, que ha permitido que haya reuniones de alto nivel en todos los temas. El encuentro, que fue de manera informal, tuvo una duración de casi una hora. A pesar de no llegar a ningún acuerdo, la morenista expuso la estrategia que implementó en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno. Hablamos de diferentes temas, como lo mencioné, pero eso no significa que entabláramos un acuerdo, pues es una primera reunión y además, como lo digo y siempre he sido respetuosa, pues de la investidura presidencial que hoy tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está trabajando sobre estos temas. Nuestra visión tiene que ver también con, y lo vamos a seguir insistiendo, con la cooperación para el desarrollo, con atender las causas. Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no tiene previsto visitar la Unión Americana. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum ya prepara la primera gira con el presidente López Obrador. Este fin de semana estará en el norte del país acompañando al presidente en la agenda que tiene prevista en varios estados. Dijo que será respetuosa del erario y viajará con su propio dinero en vuelos comerciales. Por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 208 impugnaciones contra la elección presidencial tras los cómputos distritales. El PRD presentó 164 juicios de inconformidad, Movimiento Ciudadano 43, el Partido de Acción Nacional solamente 1. Ahora el tribunal tiene hasta el 31 de agosto para resolver estos casos. Pues sigue la presidenta electa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, con las reuniones de alto nivel. Va pronto a recibir a empresarios, también estará con banqueros, ya recibió a líderes de fondos de inversión, como el caso de BlackRock, a la presidenta de Walmart, a varios hombres y mujeres de negocios. También su equipo, el domingo por la noche, el Consejo Mexicano de Negocios le solicitó algunos de los enlaces de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial, una reunión prácticamente de urgencia ante la volatilidad de los mercados financieros, ante lo que sucedió en la primera semana después de la elección del 2 de junio con el tipo de cambio y con las bolsas. Acudió a esta reunión Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es uno de los enlaces precisamente con el sector productivo del país, con el sector empresarial, más enfocado al sector primario, agroalimentario y de pequeñas y medianas empresas, pero tiene mucha relación con Claudia Sheinbaum. Le estuvo acompañando toda la campaña a Claudia Sheinbaum Ramírez Cuéllar, lo conoce o se conocen desde prácticamente la universidad, desde aquellos tiempos, y han en algunos momentos caminado juntos en este asunto de los partidos políticos, de la política y de las defensas de causas de la izquierda. Y bueno, se reunieron los ultrarricos del país, porque son ellos quienes están integrados en el Consejo Mexicano de Negocios, hombres y mujeres, y allí pues le externaron a Ramírez Cuéllar su preocupación por lo que sucede en los mercados financieros, por el plan C de reformas constitucionales, en particular la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ramírez Cuéllar, con lo pues que tenía a su mano aquel domingo, el domingo pasado por la noche, pues les pidió calma, tranquilizarse, porque pues se iba a socializar esta reforma judicial, iba a haber diálogo con todas las partes involucradas, incluido el propio Poder Judicial, los ministros, ministras de la Corte y otros integrantes del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, pues no fue suficiente para calmar a los mercados. Les refirió en ese momento la reunión que tuvieron este lunes el presidente López Obrador con Claudia Sheinbaum, que finalmente pues sabemos cómo acabó esa reunión. El mensaje es que lo más probable es que se vaya a votar en septiembre la reforma judicial y que de aquí a septiembre pues habría espacio para ir a preguntar, hacer una amplia consulta con ciudadanos, pero también con barras de abogados, con universidades, con académicos, con expertos en el tema judicial, pues para darle forma a esta reforma que pues básicamente será la que ya propuso el observador. Escuchamos ayer a Arturo Saldívar, uno de los que están allá arrastrando el lápiz, junto con Salvador Nava, un ex magistrado electoral, para darle forma a esta reforma
ahora sí que, aunque se escuche así con cacofonía, a esta reforma judicial. Vamos a ver cómo queda finalmente. Lo que parece que es un hecho es que va a reducirse la Corte de 11 a 9 integrantes, quienes pues no caen nada bien y que son considerados adversarios de la 4T, pues claramente es la presidenta de la Corte, Norma Piña, quizá algunos otros ministros como Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, quienes han estado muy cerca de Norma Piña, quienes son sus asesores y quienes pues han chocado en varias ocasiones con el gobierno del presidente López Obrador. Probablemente sean ellos los que, mediante algún mecanismo, pues dejen la Corte, quizá tengan sus semanas, días contados en el máximo tribunal de justicia del país. Si se va o no a definir a los jueces, magistrados, consejeros y ministros del Poder Judicial de la Federación mediante el voto popular, eso es lo que se está debatiendo, es el punto toral sobre la certidumbre o incertidumbre que se generará para los mercados financieros. Se habla de que en realidad pues van a ser ternas las que proponga el Poder Ejecutivo, que irán al Poder Legislativo, ellos en las cámaras, tanto en el Senado, incluso la Cámara de Diputados, se revisarán las propuestas y finalmente ya los candidatos que hayan pasado por este escrutinio, por estos filtros, se pondrán de manifiesto para el voto popular, es decir, para una aceptación, una ratificación, una especie de referéndum sobre estos perfiles que ya eligió el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, más o menos como hoy sucede, solamente que al final pues le darían a la población o a la ciudadanía mexicana pues la oportunidad de decir sí o no quiere que se integre un ministro o ministra, un magistrado o magistrada. Vamos a ver qué sucede con los jueces. Difícil que todos los jueces de distrito sean sometidos a este criterio de votaciones, pero más o menos por ahí va, según lo que me han dicho mis fuentes, esta reforma judicial o lo que se va finalmente a proponer para que se cambie estructuralmente como está el tema del Consejo de la Judicatura, donde ciertamente, como dice el presidente, pues hay mucha corrupción, que veremos esa manera como ese asunto, cómo se ataca en esta reforma del Poder Judicial y cómo se integra también el asunto de las fiscalías, que es el otro gran problema de la Procuración de Justicia del país. Cómo actúan las fiscalías, cómo hacen investigaciones, cómo se les caen los casos a la mayoría o cómo están coludidas con los criminales. Ese es un asunto que se debería estar tratando con urgencia, ese sí, y con mucha seriedad. Además del otro, que es muy político y que es más para la fotografía y para decir al presidente, este es mi legado, cambia el Poder Judicial, y a los ministros y ministras de la Corte se votan con una consulta o con un voto popular, como lo pidió desde el principio. Ya veremos qué sucede.